Y vamos a hablar de lo que se podría llamar justicia acá, nueva era. Hace mucho, ¿no? O desde que volvió el gobierno de los Fernández, desde el cristianismo sobre todo, se buscó avanzar sobre la justicia. Hubo leyes aprobadas o resoluciones desde el Senado para intentar modificar el mapa judicial en la Argentina, porque la jefa del Senado, Cristina Kirchner, no solo está procesada en causas de corrupción, sino que además en estos momentos está siendo acusada en un juicio oral que está en marcha por ser la principal acusada de delitos de corrupción. ¿Y qué pasó hoy en esta primera sesión del Senado en medio de la pandemia, de la incertidumbre de las vacunas, de las clases, de la crisis económica y obviamente de un montón de situaciones más que ocurren en la Argentina? Se votaron nuevos jueces. Esto que parece alejado para la sociedad es muy importante para el kirchnerismo. Y hay uno de los nuevos jueces que tomó mucho poder a partir de hoy en el Senado, que es un juez que tiene mucha polémica y que lamentablemente para él, al ser avalado hoy por el bloque K, quedó todavía más salpicado de posible parcialidad. Es Alejo Ramos Padilla. Seguramente te suene porque él fue el juez de Dolores que impulsó, una vez que ya se había desarrollado la causa de los cuadernos, la causa por posible espionaje donde estaba involucrado un personaje absolutamente extraño, estrambótico, Marcelo D'Alessio, y lo intentó hacer el juez Alejo Ramos Padilla con muchos cuestionamientos jurídicos, porque la Cámara Federal de Mar del Plata así lo indicó, y también el fiscal general de esa Cámara, que había habido irregularidades en esa causa, intentaron voltear la causa Cuadernos. Esa denuncia, ¿te acordás que era el operativo PUF? Así se lo dio a conocer públicamente después de un programa de Jorge Lanata. Empezaba la denuncia así. Una persona se presentó y decía: vengo a denunciar a las principales autoridades de la causa Cuadernos, el fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, porque esta persona decía que había sido extorsionada por el fiscal Stornelli para tratar de generar algún beneficio en el expediente de los cuadernos, cuando esta persona en realidad en ese expediente no estaba. La causa avanzó a pesar de que en otros expedientes se demostraba que Stornelli, con el supuesto extorsionado, ni siquiera había intercambiado mensajes en el momento y en el lugar en el que decían que había ocurrido. Bueno, había una serie de irregularidades y situaciones que nunca habían quedado del todo claras, y se transformó la causa de Ramos Padilla, que además se presentó en el Congreso, mostró audios de la investigación en curso, fue todo un gran escándalo. Esa causa se transformó en una mega causa que, más allá de la supuesta extorsión de Stornelli, que después la Cámara Federal de Mar del Plata la desechó, que también involucró a nuestro colega, el periodista de Clarín, Daniel Santoro, que también la Cámara Federal de Mar del Plata dictó su sobreseimiento, no tenía nada que ver, y hubo mucha presión desde los medios K que terminaron o parecían generarlo como sospechoso, y finalmente esto no fue así. Esa causa empezó a agrandarse cada vez más, y Ramos Padilla ya no solo investigaba una supuesta red de espionaje internacional en la que estaba metido D'Alessio y también el macrismo desde la AFI, sino que también se empezó a investigar, y esto generó bastante asombro en el Poder Judicial, por ejemplo, a arrepentidos de la corrupción K como Leonardo Fariña, porque en el expediente de Ramos Padilla se intentó llegar a la conclusión de que Fariña, cuando declaró contra Lázaro Báez, lo había hecho guionado por agentes del macrismo. Los querellantes en la causa empezaron a ser todos los acusados y algunos presos de la corrupción K, como De Vido, Moyano, Roberto Barata. Esa causa que había empezado entonces como algo que tenía que ver con la causa Cuaderno, una denuncia seria, se empezó a deshilachar, pero el juez Ramos Padilla siguió adelante, sin nada más darle lugar al fiscal. Esto le generó muchas denuncias, y además quedó obviamente cuestionado por su accionar. Y hoy, después de que él saliera en un buen lugar en el concurso para ser juez electoral de la provincia de Buenos Aires, es un cargo absolutamente relevante, va a ser el titular del juzgado federal número 1 de la provincia de Buenos Aires, que tiene a cargo toda la elección general en Buenos Aires, o sea, la provincia más poblada y con más votantes del país. Bueno, hoy
por una abrumadora mayoría automática acá en el Senado, Ramos Padilla se transformó en el nuevo juez electoral en la provincia de Buenos Aires en año electoral, en la primera sesión del Senado de Cristina Kirchner. A ver, es cierto que en el examen que hizo en el Consejo de la Magistratura, Ramos Padilla le fue bien para ser elegido juez. Hay una terna, son 3 los jueces que quedan, digamos, para la final, y quien decide quién es el postulado para el Senado es el presidente de la República. Pero lamentablemente para Ramos Padilla, y esto lo digo más allá de todos los cuestionamientos y cómo el accionar en esa causa, porque además ocupaba un juzgado de instrucción y terminó siendo como una causa que se extralimitaba jurisdiccionalmente, Jorge Tayana, senador oficialista, oficializó que todo esto tenía que ver como una especie de favor, entre comillas, para Ramos Padilla, cuando dijo hoy en el Senado que la elección de Ramos Padilla era una especie de desagravio a Ramos Padilla por todas las supuestas presiones mediáticas y de la oposición que había recibido. Así se eligen los nuevos jueces en la República Argentina. Lo dijo Tayana, que es un hombre del bloque de Cristina Kirchner, además muy cristinista, por un desagravio, dijo. Además, se ratificó en el cargo a una jueza que es esposa de Ricardo Recondo, del Consejo de la Magistratura, que justo había cambiado su voto a favor del oficialismo en los últimos tiempos. El juez Alejo Ramos Padilla, muy cuestionado, no solo en Dolores, sino también en su actuación en Bahía Blanca, va a ser, a partir de hoy, por decisión del Senado de Cristina Kirchner, el juez que maneje las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que como siempre es la madre de todas las batallas.